Con las técnicas de edición genética que tenemos actualmente, podríamos crear un ser humano perfecto, si no hubiese ninguna ética que nos lo impidiera. En octubre de 2019, unos investigadores del Broad Institute del MIT publicaron en la revista Nature una técnica revolucionaria para editar los genes, a la que han llamado Prime Editing, y que tiene una precisión nunca vista hasta ahora. Con ella se podrían llegar a curar hasta el 89% de las enfermedades genéticas que conocemos. O eso dicen. Esto es Science Needle. Para entender lo que es el Prime Editing, primero necesitamos un poco de contexto. Y lo primero que has de saber es que todos los seres humanos somos iguales a nivel genético en un 99,9%. De hecho, lo que separa a este señor de este señor es tan solo un 1,3% de su material genético. Y te digo aún más, lo que separa a este individuo de este otro individuo es tan solo un 5% del total de sus genes. La gran coincidencia genética entre ratones y humanos es lo que lleva a los científicos a usar ratones para hacer pruebas en el laboratorio. Pero volvamos a los humanos. Características como la altura, el color de la piel, el color de los ojos o la forma de tu nariz están contenidas en una fracción tan pequeña como el 0,1% del total de nuestro material genético, en una estructura denominada ácido desoxirribonucleico, o ADN. El ADN tiene la forma de una cadena de doble hélice y está formado por diferentes moléculas que le dan su forma característica. Las combinaciones que se producen entre 4 de estas moléculas, llamadas bases nitrogenadas, son las que dan lugar a toda la variedad de matices que podemos encontrar, por ejemplo, en el ser humano. Los trozos de ADN que contienen información para desarrollar una función, como por ejemplo sintetizar insulina, es a lo que llamamos un gen. Los genes se almacenan plegados dentro de los cromosomas, que a su vez se encuentran dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo, salvo con una excepción: los glóbulos rojos. La información que está codificada dentro de nuestros genes nos hace ser como somos, literalmente. Si cojo por ejemplo el gen que determina el color de mis ojos y le cambio esta combinación de bases por otra diferente, podría tener los ojos de color verde. O si lo hago mal, podría tener pelo por todo el cuerpo. O quién sabe qué clase de perversiones más. Claro que la información contenida dentro de un ser humano no es algo fácil de codificar. Fíjate que si tuvieras que escribir tu código genético en el ordenador, tecleando 60 letras por minuto durante 8 horas al día, tardarías no 1 ni 2, sino 50 años en terminar de escribirlo. Si una de estas combinaciones sufre alguna modificación, natural o no, a esto lo llamamos mutación, que pueden ser tan sutiles como no tener muelas del juicio o tan impresionantes como... Bueno, creo que os hacéis una idea. Las mutaciones dentro del ADN no solo son beneficiosas, sino que también pueden dar lugar a enfermedades genéticas. El síndrome de Down, la enfermedad celíaca o la fibrosis quística son algunas enfermedades genéticas que surgen por mutaciones. Desde hace muchos años se investiga cómo arreglar estas mutaciones para poder curar estas enfermedades, que en principio son incurables. Se han probado diferentes técnicas para arreglar estas mutaciones, desde exponer las células a radiación hasta experimentos de clonación. Pero actualmente la técnica que más promete es el CRISPR. El CRISPR es en realidad un sistema de vacunación. Cuando un virus infecta una célula, le inyecta su ADN para hacer que la célula haga copias de sí mismo, que a su vez estas copias infectan al resto del organismo, expandiendo así la enfermedad. En el año 2003, el microbiólogo español Francisco Mojica descubrió que las bacterias de las salinas de Santa Pola no se infectaban con determinados virus. De hecho, el mecanismo de defensa de estas bacterias es increíble. Son capaces de reconocer el ADN del virus, cortarlo y añadirlo a su propio ADN, y así evitan infecciones futuras. Francisco Mojica consiguió descubrir el mecanismo que usaban estas bacterias para cortar el ADN y replicó la técnica en un laboratorio, y la llamó CRISPR, que es un acrónimo de Clustered Regularly Interspace Palindromic Repeats. La técnica del CRISPR permite cortar fragmentos de ADN y sustituirlos por otra secuencia mediante una enzima que se llama Cas9. Si identificamos el fragmento en el cual reside una enfermedad genética, podemos cortarlo y reemplazarlo por la secuencia que haría que esa enfermedad no se produjese. Sin embargo, esta técnica no es perfecta y tiene algunos fallos.
Al editar con CRISPR una cadena de ADN, se cortan ambas cadenas, lo que puede producir mutaciones no deseadas. Además, no es un sistema completamente preciso, y se podría cortar una parte que no tenga una mutación, causando un daño aún mayor. La nueva técnica de edición genética, de la que te hemos hablado al principio del vídeo, el Prime Editing, se basa en el CRISPR. Lo que pasa es que no solo usa la enzima Cas9 para cortar los genes, sino que además añade otra, denominada transcriptasa inversa. Lo revolucionario del Prime Editing es que solo corta una de las cadenas del ADN, lo que es mucho más preciso y así evita las mutaciones involuntarias. Según dicen los autores en su artículo de Nature, con esta técnica se podría llegar a editar hasta el 89% del ADN que está relacionado con las enfermedades de tipo genético, como la anemia o la enfermedad de Tay-Sachs, que es una enfermedad de tipo degenerativo. Sin embargo, me temo que todavía vamos a tener que esperar un poco hasta poder ver resultados en nuestra vida cotidiana, ya que la edición genética en seres humanos todavía es un tema que tiene mucha controversia, por todas las implicaciones éticas que tiene. En el año 2018, sin ir más lejos, el científico chino He Jiankui utilizó la técnica CRISPR para alterar los embriones de dos gemelas, haciéndolas inmunes al virus del VIH. Esto causó un gran revuelo internacional, ya que se desconocían las consecuencias a largo plazo que podría tener en estas niñas la alteración de su ADN. Hoy en día se siguen sin tener muy claras las alteraciones que podrían haber sufrido, aunque se sospecha que pueden tener deficiencias a nivel cognitivo. He Jiankui ha sido condenado a 3 años de cárcel por un tribunal chino en diciembre de 2019. Pero la ética genética no solo comprende a los humanos, también se han hecho experimentos de modificación genética en cerebros de chimpancés, agregándoles genes del cerebro humano y consiguiendo mejoras en su memoria, lo cual ha traído bastante polémica. Las consecuencias de editar el ADN pueden ser muy grandes y no es una herramienta que se debe usar a la ligera. El escritor Aldous Huxley, en su novela Un mundo feliz, escrita en 1932, aventuraba cómo sería una sociedad donde los límites éticos de la edición genética no existen y los niños nacen a la carta. Sin embargo, descubrimientos como el Prime Editing o el CRISPR nos acercan a un futuro donde tal vez las personas no tengan que sufrir enfermedades escritas en sus genes o incluso puede que nos permita vivir para siempre. ¿Quién sabe? Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like y sobre todo, gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!